Bien, la sensación va a ser un proceso cognitivo básico. ¿Por qué se le llama básico? Porque nosotros lo vamos a compartir con los animales. Ya la sensación es un concepto que siempre suele ir acompañado con la percepción y muchas veces es como que tomado, por decirlo así, como significados dentro del ámbito de la medicina, ¿no? Pero acá vamos a ver de que la sensación simplemente va a ser el proceso de detectar los estímulos provenientes del medio, y mientras que la percepción va a ser ese proceso que nos permite poder interpretar, poder identificar esa información, ¿no? Si por ejemplo estamos viendo acá un ejemplo como que es la casa, ese proceso va a ir netamente hasta nuestro cerebro, ¿no? Y es acá donde se va a hacer consciente esa información. Y el proceso de decir de que esa casa le puede corresponder a mi padre, a mi madre, a mi abuelo o quién sé yo, ese proceso va a ser percepción, es decir, la interpretación de ese estímulo. Bien, como acá tenemos su definición, ¿no? Como les expliqué, que la sensación va a ser un proceso cognitivo de que nos va a permitir poder captar esos estímulos mediante lo que es los órganos sensoriales. Ya ese proceso va a ser el resultado de que esos receptores se van a activar mediante la llegada de esos estímulos, y va a ser ese proceso donde también va a intervenir lo que es el sistema nervioso central, que va a poder interpretar y decodificar esos impulsos nerviosos. Bien, acá tenemos lo que son los umbrales, que vienen a ser los límites de esos estímulos. Tenemos, por ejemplo, el umbral absoluto, que va a ser ese nivel mínimo o máximo a partir del cual se puede experimentar esa sensación, ¿no? Tenemos el umbral absoluto mínimo, que es el umbral mínimo que necesita llegar a nuestros órganos para que se pueda producir esa sensación. Y el umbral absoluto máximo, que es esa sensación que es tan fuerte que no es percibida de manera completa. Y tenemos también lo que es el umbral diferencial o relativo, que es la mínima cantidad que se necesita para poder diferenciar los estímulos, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos a la mano, quizás, a ver, nuestro estómago, nuestro hígado, etc. Los quimiorreceptores, que son aquellos que nos van a permitir detectar lo que es los sabores o relacionado con el olfato. Y los mecanorreceptores, que nos van a permitir poder detectar lo que es la textura, lo que es el peso, etc. Y los fotorreceptores, que nos permiten detectar lo que son los estímulos de la luz. Acá tenemos todo el proceso de la sección periférica. Tenemos en primer lugar la excitación, que va a ser ese cambio que se produce ante la llegada de ese estímulo. Una vez que se produce esa llegada, se va a transducir, es decir, se va a convertir en impulso nervioso. Y una vez cuando este proceso se vuelve de manera repetitiva, va a surgir un cambio, una desaparición de esa intensidad, a lo cual se le va a llamar una adaptación sensorial. Tenemos la sección conductora o vía aferente, que es aquella que va a permitir o que va a llevar lo que es el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central, específicamente al encéfalo. Y tenemos la sección central o centro nervioso, que es aquella parte del encéfalo donde se recibe ese impulso, y es ahí donde se va a generar la sensación. Mira, acá les voy a dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos en el jardín y de repente observamos allí una hermosa flor, ¿no? Y rápidamente vemos a una persona que lo observa, le llama su atención, ¿no? Empieza a observar las partes, ¿no? sus colores, etc. Entonces eso de ahí es captado por nuestros fotorreceptores, ¿ya? Entonces esa intensidad específicamente en la retina es ahí donde se va a llegar esa información, y los conos y los bastones lo van a llevar hasta el cerebro, específicamente en el lóbulo occipital, que es ahí donde se hace consciente ese estímulo. Bien, y por último tenemos las modalidades. Tenemos lo que son las modalidades exteroceptivas, las propioceptivas y las interoceptivas. Las exteroceptivas son aquellas que captan solamente los estímulos externos del medio, ¿no? Y para ello van a ser partícipes todos nuestros órganos sensoriales: la visión, la audición, la olfacción, el tacto y el gusto, ¿no?
La visión, como tú ya bien lo sabes, van a captar los colores, las formas y la profundidad. Y su área va a ser el lóbulo occipital. En la audición van a captar los ruidos, los sonidos, y su área específica va a ser el lóbulo temporal. En lo que respecta a la olfacción, que van a ser los que captan los olores, y su área va a ser el rinencéfalo. Y tenemos el tacto también, que van a captar la textura, la temperatura, el olor, la presión, y su área va a ser el lóbulo parietal. Y en el gusto, por último, tenemos que van a captar los sabores. Sí, su área es el lóbulo parietal. En las propioceptivas nos van a permitir sobre la posición de nuestro cuerpo en el medio, en cada momento, si estamos parados, si estamos sentados, si estamos agachados, si estamos corriendo, si estamos manejando una bicicleta, etc. Esto se va a dividir en dos, en lo que es la kinestésico y la vestibular. La kinestésico va a ser aquella que nos permite poder detectar los movimientos en nuestro cuerpo y la tensión muscular, si estamos cargando algo pesado, algo suave, etc. Y su área va a ser el lóbulo parietal. Vemos acá que el lóbulo parietal va a ser un área importante dentro de lo que es el cerebro, ¿no? Porque ahí está lo que es el homúnculo de Penfield, ¿no? Donde que van a llegar toda la información proveniente de estos, de los músculos, etc. Tenemos la vestibular, que va a permitir básicamente el equilibrio y la orientación en medio, y su área específica es el cerebelo. Y por último, las interoceptivas, que son aquellas sensaciones que vienen de los órganos internos. No es por eso que a veces suena nuestro estómago, ¿no? Por cuando tenemos hambre, o a veces bosteceamos porque tenemos sueño, etc. O a veces se seca nuestra garganta porque tenemos sed. Y quien va a regular va a ser el hipotálamo y el sistema límbico.